Bueno, y siguiendo nomás con la idea de que Jesús, o sea, que Dios en Jesús se elige a sí mismo y llama a la gente que sin conectarse con esa onda espiritual también se tiene la posibilidad de elegirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, así vamos a decir que se resuelve la idea de Jesús como el Mesías, si quería o no quería ser, ¿verdad? Pero volviendo, ya que tocamos el hinduismo también, si gente como Satya Sai Baba mismo o Paramahansa Yogananda, ponerle, cuando hablaban de Jesús, cómo se referían a él, era como un avatar, ¿verdad? Que es la idea que está en el hinduismo también de que el avatar es Dios, ¿verdad? O algún Dios X que baja. O sea, el avatar justamente es lo que baja del cielo y se encarna, toma vida, ¿verdad? O se posesiona, o es el Dios mismo que se manifiesta en esa persona humana, ¿verdad? Que en realidad no es una mera persona humana, sino el Dios, ¿verdad? O algún Dios particular. Y a mí como te digo, me parece una instancia, o sea, esa idea del avatar me parece que abre, al menos doctrinariamente, la doctrina en sí, ¿verdad? Del cristianismo, vamos a decirle, y ahí quizás sea el mero cristianismo sectario, dogmático, ¿verdad? Que se centra en que solo Jesús es la manifestación plena de Dios, y de que más o menos o sea, eso es lo que hacen los literalistas, ¿verdad? Ellos agarran y toman ese pasaje de que solo a través de mí se llega al Padre, ¿verdad? Entonces lo que esa gente con ese entendimiento quizás un poco parco, escaso, ¿verdad? Dice, bueno, solo Jesús, solo nuestra secta, solo nuestra iglesia o lo que sea, eso nomás tiene la salvación y no hay salvación fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero para mí la idea del avatar me parece más amplia porque Jesús puede ser un avatar, Buda puede ser otro avatar, Lao Tse, ¿verdad? Los grandes sabios y santos de todas las tradiciones y culturas, que son los que marcan pautas, los que, así como Moisés con su báculo en la roca, ¿verdad? Sale esa agua y espíritu que le llega a millones, ¿verdad? Esos grandes fundadores de las grandes tradiciones, se puede considerar como avatar y Jesús como uno de ellos, ¿verdad? Pero no como el único o el exclusivo o la única vía al Padre, vamos a decirlo, pero ya sé lo que me vas a decir, que en realidad no es Jesús el carpintero de Nazaret lo que es la vía al Padre, sino ese yo soy, que él plenamente, que en él plenamente floreció, ¿verdad? Y se expandió hasta llegar a todo el planeta, ¿verdad? Y entonces esa nomás sería la especie porque solemos hablar también de que vos decís de que el cristianismo es la especie de culminación y Jesús es la especie de culminación vamos a llamarle algún proceso evolutivo espiritual, ¿verdad? Y justamente yo soy más bien de la opinión de que Jesús es, como citaste el tema, es parte del racimo de los avatares, podemos decirle, que vienen a la tierra a infundir vida y enseñanzas espirituales y a revivificar las tradiciones existentes, las religiones tradicionales. Y de que, bueno, por ahí ya estaríamos entrando en lo que sería la resurrección o la reencarnación, ¿verdad? ¿Cuál es el destino final del ser humano, ¿verdad? Pero yo quería subrayar nomás esta idea de Jesús como el avatar, ¿verdad? Que los hindúes suelen hablar así de él. Y no como el único hijo de Dios, ¿verdad? Sino como uno de los... Y creo que el Islam también tiene su manera de decir, bueno, los profetas, ¿verdad? Y como te digo, tradicionalmente se entiende que realmente
estamos en una evolución planetaria, ¿verdad?, o universal. Y entonces estas grandes figuras de la humanidad, que como te digo, si ponemos en el contexto de la filosofía perenne, cada cual aporta grandes tesoros, podemos decir, a ese caudal de sabiduría universal, eterna. Y además de que las religiones mismas son entidades, ¿verdad?, pertenecientes a la cultura humana, que por supuesto tienen su historia, tienen su evolución, tienen sus cismas, sus conflictos, todo un proceso que realmente es harto complejo y que hay que también estudiar para entender bien, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad?, que yo creo que a mí Jesús se me presenta ciertamente como un maestro universal, pero si hablamos desde el contexto de la filosofía perenne, pero si hablamos más de un contexto, y sí, yo creo que estaría más o menos yendo o alineándome con esa especie de noción de que él es una especie de avatar, ¿verdad?, que fue una explosión. Creo que Nietzsche mismo fue el que dijo, no, yo voy a partir en toda la historia. O sea, que él tenía su ego ahí, que pensó que era tan importante como Jesús, ¿verdad?, que podía partir en toda la historia. Después está el caso de John Lennon también, que cuando ellos fueron muy famosos de los Beatles, ¿verdad?, dijo, no, nosotros somos más grandes que Jesucristo. Y la gente agarró sus discos, todo su foto y empezaban a quemar ahí, ¿verdad? Y después John Lennon se disculpó, por supuesto, que no, yo no quise decir profe. En realidad su ego se le subió a la cabeza no para afirmar algo así, pero no sé qué fue. Gandhi mismo creo que fue el que dijo de Jesús, que Jesús es la energía o la presencia más... La energía espiritual más poderosa que ha surgido en el planeta. En el planeta, que un hindú diga eso ya dice mucho, ¿verdad? Pero por supuesto Gandhi, la conciencia de Gandhi evidentemente fue más allá de su claro, ¿entendés? Y eso es la idea que Jesús es una figura tan grande y tan universal realmente que no sé, vamos a tener que ir viendo, o sea, es ineludible en cierto sentido, ¿verdad? Pero ya estoy divagando mucho, así que... Bueno, vamos a tratar de simplificar sí, ese planteamiento que vos estás haciendo. Te menciono un texto de San Pablo en Efesios, donde él dice, en un capítulo, creo que es el capítulo 4, dice de una manera, o sea, en el que se refiere fundamentalmente a la unidad o unicidad fundamental del ser humano con Jesús y a la vez con Dios o el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, él dice en una parte, no seamos como niños fluctuantes, dice, que se dejan llevar por doctrinas que surgen aquí y allá y se confunden sin atinar a entender que todo en realidad es una única cosa, algo por el estilo, digamos, en una forma mucho mejor acuñada, se puede decir, que podemos tener a la vista a propósito. Lo que te quiero señalar es que esa contextualización que vos haces es enteramente válida, con acotaciones que uno pudiera hacer desde la mente, ¿verdad?, a los efectos de encontrar esa explicación de las cuales la mente humana está normalmente hambrienta, se puede decir, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que Jesús mismo dice que es uno con el Padre, ¿verdad?, la mente queda en silencio y comprende que no necesita hacer ninguna diferenciación, y reitero que ese uno con el Padre implica tener la experiencia del Padre, de Dios, como se diría, de Dios Padre,
existiendo en uno mismo, operando, pensando en uno mismo, hablando en uno mismo y haciendo las cosas en uno mismo, con lo cual uno ve a todos como Dios, por usar la frase de Sai Baba, ver a Dios en todo cuanto vemos. Es eso mismo lo que enseña Jesús cuando enseña a amar al prójimo como a sí mismo y aún al enemigo. Es a Dios a quien vemos. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, en todo sentido las enseñanzas coinciden. Y definitivamente ese hecho de que se pueda entender desde la perspectiva que yo suelo mencionar, de que esa enseñanza, digamos, de la tradición bíblica sería la culminación de todas las enseñanzas espirituales que venían forjándose en el planeta entero, y en particular de la tradición hindú, apunta sencillamente a decir que de esa manera puede apreciarse claramente que el Atman, el yo soy del hinduismo, se encarnó en Jesús. Esa es la conciencia que se puede entender que está con el ser y con la bienaventuranza en el hinduismo. La bienaventuranza es el Espíritu Santo, Dios Padre es el ser, Jesús es el yo soy o la conciencia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es justamente el amor o te voy a decir el vínculo que existe entre el ser humano con Jesús y con lo que se puede llamar Dios Padre. Y en varios pasajes Nisargadatta se refiere a esta bienaventuranza como el amor, ¿verdad? Uno simplemente puede ir al yo soy de Nisargadatta y encuentra repetidas veces como él identifica el ser, conciencia y amor como lo enseñado por Sankara, ¿verdad? En el Satchidananda. Eso es emparentable a la Trinidad también. Exactamente, es lo mismo, a menos que la mente diferenciadora y que busca o se deja llevar por las doctrinas, ¿verdad? Tratando de darle sentido sin pensar en la unidad, por decir con San Pablo, por funcionar como niños fluctuantes que todavía no han madurado lo suficiente. Entonces, en realidad, así dice Nisargadatta en varios pasajes, y como justamente estaba pensando hoy, tenemos que frecuentar a los maestros. Frecuentamos a los maestros leyendo sus enseñanzas, ¿verdad? Acudiendo a sus enseñanzas, a Nisargadatta, a Ramana, a Sai Baba. Te quiero decir, hermano, hay que me decirlo de Sai Baba mismo, porque estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y Sai Baba dijo, bueno, Jesús dijo primero, yo soy el mensajero de Dios. Segundo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Tercero dijo, yo soy Dios. Hubo una especie de proceso, te voy a decir, en el cual estoy de acuerdo contigo, vamos a llamarle la conciencia cósmica o la conciencia universal, viene, se deposita en un carpintero de Nazaret, y mal que le pesa a Nietzsche, partió en dos la historia, ¿verdad? Bueno, entonces voy a terciar en ese punto para tratar justamente de despejar, diríamos, ese equívoco que surge en tu mente. Desde la tradición en la que está inserto Sai Baba, ¿sí? Es plenamente válido eso que propone, pero si vos te acordás, en realidad es una manera de ver que él tiene, porque en realidad en ninguna parte Jesús dice primero. Claro, Él interpreta interpreta eso, y esa interpretación es válida desde su tradición. La interpretación que yo le doy es de que, en definitiva, en el hinduismo, la manera de ser Dios es en el hombre, en el ser humano plenamente realizado, al menos en la parte devocional, es cuando el ser humano viene como Dios mismo, lo cual es llamado el avatar, ¿verdad? Y en nuestra tradición comenzó
algo que continuó esa misma tradición, como vos solés llamarle, a la madre de todas las religiones, porque es posterior sin duda y eso fue evolucionando desde luego. Entonces aparece ese yo soy, que era ya el nombre del Atman en el hinduismo, aparece primero en el Antiguo Testamento como el nombre de Dios, y Jesús identificándose con ese yo soy, como la conciencia, y al Padre como al ser puro, ¿verdad? El ser puro se le llamaría a aquello que desde la mente se puede entender que es anterior a la conciencia, ¿verdad? Claro. Aunque más allá de la mente no hay ni anterior ni posterior, no hay tiempo ni espacio, es una cuestión que uno simplemente se siente identificado con la totalidad, ¿verdad? Con lo absoluto, y entiende que eso opera desde dentro. Le llamamos dentro porque nosotros tenemos este cuerpo, y con este cuerpo es cuando nos identificamos fundamentalmente, pero nuestro ser, nuestro yo soy, no se circunscribe al cuerpo. Se le llamará alma, se le llame como le llame, pero fundamentalmente, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, es de que todos somos ese yo soy, ¿verdad? Hijos de Dios. O sea que el Hijo de Dios, que es a la vez Dios mismo. Entonces, no hay diferencia. Si la mente establece diferencia, es porque acá se le llama Hijo de Dios, ¿verdad? Es porque realmente es una manera de interpretar y de entender esas enseñanzas dentro de la espiritualidad que ha venido operando en la conciencia humana desde el origen de la palabra en el hombre, en el ser humano, ¿verdad? Entonces, con esa palabra vamos, digamos, configurando y colocando en contextos nuestros entendimientos, que tiene que apuntar definitivamente a comprender que Dios ciertamente está dentro de nosotros. Esa es la fundamental comprensión que hay que comprender, y también dentro de todos los otros, y hasta si se quiere, cada grano de arena es Dios. Entonces todo el universo es la manifestación de Dios, que en definitiva no se descarta en absoluto desde la perspectiva de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Que coinciden en un todo, si es que uno las examina, con lo que también en el hinduismo se postula. No, sí, es lo que estás hablando justamente, es lo que yo llamo la diferencia entre la opinión y la sabiduría, ¿verdad? Que es el cometido de nuestro emprendimiento en la filosofía perenne, como diría Aldous Huxley. Y no, hay diversas opiniones. Yogananda, por ejemplo, dice también de que ellos, o sea, eso más bien encastrando con la reencarnación, ¿verdad? De que Jesús, como una que dice, porque Jesús habla en algún pasaje de que de Elías y Eliseo, ¿verdad? Y de que Elías, San Juan Bautista es El el Elías que había de venir, sí. Y Jesús, y Yogananda dice, bueno, primero, porque dicen varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que dice es que Jesús, antes de nacer como Jesús, ya llegó ya al estado evolutivo en el cual él iba a cumplir con su misión, podemos decirlo, pero en otros lugares también dice de que su relación con Juan Bautista era la misma conexión que ellos tenían en sus reencarnaciones anteriores, como Elías y Eliseo. Entonces, es la interpretación, por eso te digo, es una cuestión válida. opiniones. En ese sentido, por ejemplo, yo suelo mencionar que Jesús, desde la enseñanza que él imparte, en realidad alude a lo que en el hinduismo se le llama la encarnación, porque la reencarnación, porque definitivamente no puede entenderse de otra manera que finalmente se juzgará a vivos y muertos. Además, en otro pasaje él dice, llegó la hora y ahora es en que los muertos han de escuchar la voz de Dios. Y ese mismo pasaje donde él afirma que Juan es el Elías, Juan Bautista es el Elías que había de venir. Entonces, esa es una cuestión que para la mente, desde la perspectiva de la mente, es válida siempre que uno crea de buena fe, finalmente, porque el Espíritu está en todo y en todos, ¿no?
Entonces, finalmente la cuestión de la reencarnación y eso son cuestiones que hay que ir escudriñando si cómo debe entenderse o interpretarse y no apegarse a las meras palabras. Ese es el inconveniente, justamente que se da cuando uno pretende interpretar de una manera literal los textos y no desde el espíritu, como vos mismo mencionaste que dice San Pablo. La letra mata y el espíritu vivifica. Sí, ¿no? Y aparentemente este tema de la reencarnación, no sé si Orígenes o alguno de los otros padres, de los primeros padres de la tradición cristiana, ciertamente influenciado por Plotino y por... Hay una conexión con la reencarnación. Pitágoras, por ejemplo, creía también, ¿verdad? Platón aparentemente, pero eso se fue, vamos a decirlo, destilando o decantando de tal manera que no se entiende en el cristianismo normalmente que existe algo como la reencarnación, sino que lo que existe es la resurrección, ¿verdad? Junto con el Islam y quizás el judaísmo en cierta forma, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, me parece una cuestión que no, como solemos hablar, y que, o sea, que yo lo emparento con el destino final de la vida, ¿verdad? De que lo que uno quiera, ¿verdad? Si esta persona quiere resucitar, que resucite; si esta persona quiere reencarnar, que reencarne; si este se quiere iluminar, que se ilumine; que haya libertad total para elegir lo que uno quiera, en el entender de que uno entiende que uno existe, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero después, como te digo, va más allá de la mente, como vos decís, y ahí quizás el silencio sea lo único apropiado, ¿verdad? Pero por eso te digo, yo lo tomo esto con un granito de sal también, porque no es así como vos decís, se entra en marañas y en berenjenales realmente profundo, vamos a decirlo, ¿verdad? O innecesario quizá también. Pero sí, no quita la idea de que Jesús es, o sea, que eso es lo que te digo, si contamos los años a partir de su supuesto nacimiento, parece que, ¿cómo se llama este monje que hizo la contabilidad? Finalmente no nació en el año 1, sino en el año 4 o 6, aparentemente, no me acuerdo muy bien el nombre, vamos a poner ahí en el comentario, pero es ciertamente lo que es Jesús, una figura importante, y sea lo que sea, como vos decís, que interpretemos de él o que realmente pensemos de él, lo mismo que la Biblia, o sea, no importa cuál es tu opinión de la Biblia, o si incluso ni te importa, ¿verdad? No sé, es un libro que está y que está, como decimos, como dijimos recién, ¿verdad? Está totalmente como que incrustado en la conciencia colectiva, como diría Jung. Y de eso no hay escape, ¿verdad? Uno tiene que lidiar con eso, ¿verdad? Hay un proverbio árabe que dice: todo hombre culto es un teólogo. Y por eso te digo, uno incluso creo que Asimov y otros ateos llegaron a decir: bueno, ¿por qué vos sos ateo? Y le dice: bueno, leí la Biblia. O sea que a tal punto de su interpretación que ellos al leer, no, esto no vale. Pero Asimov mismo dio unas luces y aportes tan valiosos y hasta extraordinarios para la ciencia y el estudio bíblico, ¿verdad? Que es su guía para la Biblia, por ejemplo, es un estudio pero tremendamente importante, ¿verdad? Y aunque él era un ateo, se llamaba a sí mismo ateo, pero él jugaba con esa idea también de estar el ateísmo, el agnosticismo, toda una serie de sabores filosóficos los cuales uno puede elegir. Pero como voy a decir, si entramos meramente en eso, nos quedamos en lo mental, ¿verdad? Y la letra mata, ¿verdad? Y el espíritu vivifica.